¿Qué onda, mis locos? Mira dónde estamos. En la pieza que arreglamos, ¿te acordás? Mira. Bueno, pues se cortó acá arriba. Este es el taparrollos. Este es el coso que junta el rollo. Este es el que cambiamos en el otro video. Y acá ahora yo te voy a enseñar cómo solucionar esto. ¿Ves? Yo te voy a mostrar cómo estaba hecho. Estaba agarrado con unas tanzas así, acá. Ahora lo vamos a hacer como lo digo yo. Y chao. ¿Qué te parece? Acá está el pedazo roto. ¿Vamos a trabajar? Vamos. Bueno, para empezar, vamos a cortar estas tanzas. No le tengas miedo a las arañas. Yo sí. Yo me muero. Me muero muerto. Bueno, cortamos estas tanzas. No sé por qué mi padre lo habrá agarrado así. La verdad. Esto ya está. Vamos a la otra parte. Lo que hay que hacer es este que es el primero. Hacerle un agujerito, que ahora te voy a mostrar. Yo me traje el soldador y le vamos a hacer un agujerito para que te marco. Bueno, primero vamos a aflojar este tornillo. Acá la Vale me acaba de decir que le estoy echando la culpa a mi padre, pero que ella cree que fui yo el que hizo eso. Así que bueno, perdón papá. Nada, ya está. Ya lo hice. Hay que acordarse cómo está, ¿eh? Sí, hay que acordarse. ¿Tiene otro tornillo acá? Sí. No, creo Tiene que no. dos. Ah, mira. Bueno, la idea es esta. Para que saco otro tornillo porque Sí. me lo voy poniendo en el bolsillo. Dos tornillos. One and two. Es que gato con guante no caza ratones. Sí, yo no puedo con los guantes. ¿Te tengo? No. Uy, mira, esto es muy Ahí. raro. Bueno, entonces, la idea es que esto que está así, A ver. Ah, esto está así, con un tornillo, sí. está pasado. Y tenía en este doblez pasado una tanza. Lo que voy a hacer ahora es abrirlo para pasarlo nuevamente igual, pero que esto pase por un agujerito que le vamos a hacer a esta altura, acá. Perfecto. Y te lo voy a mostrar así. Vamos a suponer que esta tira va a bajar acá. Entonces acá vamos a hacerle un agujerito con el soldador para que la tira pase y vuelva. Y ¿Qué te después parece? lo Y atornillo. lo atornillo otra vez y después te muestro cómo queda. Primero los agujeros. Va. Ya. Bueno, mira, ¿ves? Acá hice un agujerito con el soldador de lado a lado, una rayita. Estos dos los pasé en el mismo sentido, como tiene que ir. Entonces esto iría así, mira. Esto iría así, pasaría por allá, daría la vuelta. Bueno, después lo hago cuando pongo todos, ¿no? Ajá. Y va con su tornillo acá. Perfecto. Entonces cuando todos tiren juntos, los va a levantar Sí, así. sí. ¿Entendés? Buenísimo. Voy a hacer los agujeros de los demás y después pasamos las cintas y vemos qué ondita. Bueno, vale, amigos. Estoy cansado, sí. Esta es la última que vamos a colocar, fíjate. Acá tengo colocada ya una que pasa por atrás, pasa por nuestro agujerito y vuelve. Acá ya le coloqué un tornillito acá. Falta el de acá, ¿ves que va en este agujerito? Que lo dejé para mostrártelo ahora cómo lo hago. Y en la otra punta ya tenemos los dos tornillitos puestos con la tirita, ¿sí? Hay uno arriba y uno abajo en la punta. Gracias, asesor. Bueno, entonces, lo que hago yo es pasar la cinta por el agujerito que le hice, utilizar como guía acá, paso el tornillo, así, ¿ves? Entonces me queda el tornillito ya agarrado en las tiras. Y esto, entonces puedo hacer clip, llevarlo hasta su agujero, que lo mismo hice con este de acá. Así. En los primeros que hagas,
te va a costar un poquito porque tenés como que sostener el palo este que es el que gira, ¿sí? Acordate que acá no somos expertos en nada, solo queremos que si lo puedo hacer yo, lo puedes hacer vos y que ahorres dinero. Bueno, voy a bajarla y después te muestro si funciona o no, porque es así. Y quiero llegar. Mirá, quiero mostrarte una cosa. Anda bajándola. Ahí, mirá. ¿Ves acá? Ya está rota esta de acá adentro también. Entonces significa esto que un día se va a terminar de partir. Entonces hay que cambiarla. Pero como no tenemos dinero, cuando el día que se rompa, veremos qué hacer. ¿Sí? Bueno, voy a poner el taparrollo. Bueno, mirá. Ahí fuimos levantándola. Ya tiene puesto así el taparrollo. Fuimos levantándola. Y Vale le fue metiendo la mano por dentro y fue pasándole un trapito. Como para que no quede tan sucia. Vamos a levantar esto. Para que lo voy a hacer solo, a ver. Y acá tenés, mirá, ya que estoy acá, a ver si se llega a ver, las cantidades de flores que tiene el ciruelo, mirá. Es impresionante, mirá lo alto que es, mirá, allá está el tanque, estamos en un segundo piso, o bueno, primer piso mejor dicho. Y mirá la cantidad de flores que tiene, es una cosa, una belleza. Así que ahí quedó. Cuando vayamos a cambiar esa que estaba rota, por ahí te hago otro video para mostrarte cómo se insertan. Ahí está mi techo, la pava y el mate. Y ya está, se arregló. Espero que te sirva. Acordate de suscribirte, darle like y compartir. Y aprovechar que salió el sol, lavar la ropa, porque la humedad nos tiene los calzones todos sucios. Dale, chao.